Les saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a considerar la pregunta: ¿por qué hay dudas en la salvación en algunas personas? La Biblia nos muestra, cierto, la bendición de tener certeza de nuestra salvación. Y hay personas que dicen ser creyentes y cuando se les pregunta si realmente son salvos y tendrían la certeza de su salvación, ellos realmente ponen dudas diciendo, bueno, Dios sabe si voy a ser salvo o no. Pero cuando nosotros entramos a ver lo que la Biblia dice, Dios quiere que tengamos una certeza de nuestra salvación. Es lo que era la experiencia del apóstol Pablo cuando él dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual también asimismo padezco esto. Y él estaba cierto en cárcel, pero dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él estaba en la cárcel por su fe en Jesús. Él dice, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? El apóstol decía, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y de hecho el apóstol Juan reitera una verdad tan grande como el hecho de que Dios quiere que tengamos confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no para que ignoréis, sino para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Dios, específicamente a través del apóstol Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en esta carta, la primera carta o epístola, ¿cierto?, de Juan capítulo 5, versículo 13, él dice que él ha escrito esta epístola para que uno sepa que uno tiene vida eterna y para que uno crea en el nombre del Hijo de Dios. De hecho, vemos, cierto, que el concepto de seguridad de salvación tiene que ver con decir en su corazón y también, cierto, una convicción clara en su intelecto y también en su espíritu, que usted, si ha sido un hijo de Dios, ya tiene vida eterna. Y Juan 5:24, el pasaje que hemos reiterado, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas personas dudan de su salvación? Si dicen que se han arrepentido, que han entregado su vida al Señor y realmente creen en Jesús como su Salvador. Y realmente todos tenemos de una u otra forma en algunas ocasiones dudas. Ya sea que tengamos dudas o no, eso no es lo determinante si uno es un hijo del Señor, si uno es un cristiano. Porque como ya hemos leído la palabra, Dios nos da certeza de nuestra salvación. De hecho, la Biblia dice que Dios nos amó tanto como para morir en nuestro lugar, tomando Él el castigo de nuestro pecado que nosotros merecíamos. Y como resultado, todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador están salvados eternamente y seguros. Y dudar obviamente es una parte natural de la vida, y cada persona tiene dudas sobre diferentes cosas de la vida, incluyendo la salvación. Y la duda afecta también a la vida de muchas personas, creyentes aún incluidos. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Y eso también nos incluye a cada uno de nosotros. Pero si nuestra fe no es perfecta, esto significa que uno puede avanzar, ¿cierto?, en crecer en la fe a base de lo que la Biblia dice. Pero, ¿sabe? A veces dudamos de nuestra salvación porque hay ciertas cosas que ocurren en nuestra vida, y una de las causas de la duda de nuestra salvación, y quiero mencionar algunas. ¿Por qué los creyentes tienen dudas tan a menudo de su salvación? En primer lugar, tiene que ver con la condición pecaminosa que nosotros tenemos, o el pecado en la cual, cierto, nosotros caemos. Cuando uno no es sensible al pecado y no lo confiesa,
tanto el Espíritu Santo como su conciencia le hace ver que no está bien. Y si no toma el camino del arrepentimiento y la confesión, no para salvación, sino para volver a la comunión con Dios, es obvio que usted va a tener dudas. Y las dudas vienen de concentrarnos en nosotros, en nuestras obras malas que nos llevan a perder la comunión con Dios, en vez de tomar el camino de la confesión al Señor de nuestros pecados. El Señor dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21, que hay una lucha, ¿cierto?, en el cristiano. Tenemos dos naturalezas ahora, que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y hay una lucha entre ambas. Antes quizás no teníamos tantos problemas en nuestra conciencia, pero ahora sí, a través del Espíritu Santo y su palabra, si hemos sido investidos de la gracia de Dios por ser hijos a través de la regeneración del Espíritu Santo, Dios realmente nos motiva a tratar con nuestro pecado y enfrentar la lucha que tenemos, ¿cierto?, con nuestra carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, hay una oposición. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora dice, versículo 19, ¿cuáles son los frutos de la carne? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y hay una lista, entre otras listas de pecados en la Biblia, que son producto de la carnalidad: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dice, idolatría, hechicerías, enemistades, luego pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, uno podría eventualmente, ¿cierto?, caer en alguna situación, pero cuando uno se dedica a practicar estas cosas, las justifica y no es honesto, no es sensible al pecado en su vida, hay problemas graves, ¿cierto? Porque la Biblia dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si uno dice que se ha arrepentido, el arrepentimiento no solamente un tema de remordimiento lo que uno ha hecho ante Dios o ante los demás, sino tiene que ver con cambiar nuestra actitud. En vez de ir, ¿cierto?, siguiendo en las prácticas pecaminosas, a uno va, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios, que implica dejar estas prácticas. Y no significa que uno no va a tener luchas con su carne, pero Dios nos provee, ¿cierto?, de su gracia para vencer estas cosas que son fruto de la carne. Y cómo, ¿cierto?, uno puede vencer todo esto ocupándose en el fruto del Espíritu. La Biblia dice, más el fruto, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad y fe. Luego dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto representa el carácter del Señor y Dios quiere que tengamos ese carácter y por lo tanto tenemos que vivir. Ahora es cierto, para realmente involucrarnos en el carácter del Señor. Ahora la Biblia dice en versículo 24, siguiendo hasta el 26 de Gálatas capítulo 5, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si un creyente vive la desobediencia, sus oraciones se ven obstaculizadas, al igual que su comprensión de los conceptos espirituales, pierde el discernimiento. Y es comprensible, por tanto, que el pecado confunda los pensamientos de un creyente en cuanto a su salvación. Entonces,
Una primera razón por qué a veces hay creyentes que dudan de su salvación es que no tratan con su pecado. Ahora, también la Biblia nos da a entender que la duda de salvación viene por una falsa enseñanza. Si usted ha sido enseñado que la salvación depende de las buenas obras o de su perseverancia, entonces ha sido engañado. Hay personas que dicen, bueno, yo no he perseverado todo el tiempo en el camino del Señor. La verdad es que eso enfoca en lo que uno hace en vez de lo que Cristo hizo en la cruz. Obviamente, cuando uno es verdaderamente un hijo de Dios, la perseverancia es fruto, no es causa de nuestra salvación. La perseverancia, eso significa perseverar en la fe, en el servicio al Señor, el amor al Señor, estar involucrado en su comunión, estar involucrado también, ¿cierto?, en un cuerpo de iglesia donde se enseña la Biblia. El perseverar en eso es fruto, no es causa de nuestra salvación. Pero hay mucha gente que piensa que por su perseverancia va a ser salvo. No es así. La Biblia dice que la justificación realmente es fruto de la fe en Jesús y luego, ¿cierto?, es el fruto también de la perseverancia. Hay muchos que ponen la perseverancia a malas obras y eso le da la justificación de sus pecados. No, es totalmente al revés. La Biblia dice que realmente somos justificados por medio de la fe, no por nuestras obras. Ahora, una tercera razón por qué nosotros, ¿cierto?, a veces podemos tener duda de la salvación es el énfasis excesivo en las emociones. Hemos visto, ¿cierto?, que las dudas de la salvación vienen por nuestro pecado no tratado, no confesado, y aun si es una práctica habitual, incluso uno podría dudar efectivamente de su salvación. Pero Dios quiere que si hemos sido honestos con Dios en nuestra necesidad, en nuestro discernimiento, el Espíritu Santo nos redarguye, tenemos que confesar nuestro pecado. Y la confesión restaura la comunión con Dios, no realmente restaura la salvación, porque la salvación no depende de nuestras obras, depende de la fe que hemos puesto en Jesús como Salvador. Y si fallamos debemos confesar nuestros pecados. Pero si, como digo, permanecemos en el charco como los cerdos, revolcándonos, ¿cierto?, y no como ovejas, la verdad es que tenemos que examinar si somos salvos o no somos salvos, si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, primer punto, cuando no tratamos el pecado en nuestra vida. Segundo, la falsa enseñanza. Y tercero, el énfasis excesivo en nuestras emociones. Con mucha frecuencia, la experiencia de ser salvo está ligada, ¿cierto?, a nuestras emociones. Y de hecho, lo personal, yo me lamenté y lloré cuando fue el día en que el Señor me llamó a su presencia y vi, ¿cierto?, mi estado delante del Señor. Y pedí perdón a Él y reclamé que Cristo entrara a mi corazón. Pedí que Él entrara a mi corazón. Dios me dio paz, pude compartir, ¿cierto?, esta paz con mi familia. Pero la vida cristiana, así como también, ¿cierto?, el enamoramiento, la parte del romanticismo en el matrimonio y en el noviazgo, ¿cierto?, es algo que va para arriba y para abajo. Nosotros no dependemos de nuestras emociones, dependemos, ¿cierto?, de lo que Dios dice en su palabra. Y cuando uno depende de las emociones, lleva realmente a dudar de su salvación si está en un bajón emocional. Entonces permanezca en lo que Dios dice. De hecho, la Biblia dice, ¿se acuerda el pasaje que hemos leído en Romanos? Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, hambre, peste, persecución, peligro, espada. Realmente cuántas cosas uno puede agregar. Dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces es lo que dice la Biblia. No lo que realmente uno puede percibir en sus emociones. Otra cosa, cuarta cosa que trae, ¿cierto?, a uno dudar de su salvación es la incredulidad. Hemos dicho el pecado no tratado, la falsa enseñanza, el énfasis excesivo en las emociones y también la incredulidad. Hechos capítulo 16, versículo 31. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. La Biblia dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Si usted ha recibido a Jesús, pues una parte del versículo, y ha experimentado un cambio de vida y propósito que le ha llevado a dar testimonio fiel de su confianza en Jesús, entonces es salvo. Dudar de esta afirmación obviamente significa que uno no ha sido capaz de creer de corazón lo que Dios dice. Está dudando lo que Dios dice. Entonces, ¿cuánta gente, cierto, dice creer en Jesús o dice creer, cierto, la obra de Jesús, pero cuando llega el momento de examinarse a sí mismo y también pensar, cierto, en sus obras, ellos dudan de su salvación? La verdad es que, como ya hemos dicho, no hay problema en que dudemos, pero tenemos que subirnos al carro, subirnos al avión de la fe para realmente confiar en lo que Dios dice en su palabra. Si de corazón nos hemos arrepentido y estamos siguiendo al Señor, como fruto cierto de la fe está la perseverancia. Por otro lado, cierto, como quinta razón por la cual uno puede dudar, es que realmente está también el ataque de Satanás. El propósito del enemigo es alejarnos de Dios, y una de sus tácticas más efectivas es hacer que cuestionemos nuestra identidad con Jesús. De hecho, Satanás en el jardín del Edén puso dudas, cierto, diciéndole a Adán y Eva, cierto, con que Dios os ha dicho. Dios no tiene razón. Ustedes pueden ser, cierto, libres de hacer lo que quieren y pueden tener beneficios aún así. Si uno tiene duda de su salvación, debe examinar su corazón. ¿Alguna de estas falsedades están carcomiendo su fe? Permita que el Señor le fortalezca con su amor y con la verdad de su salvación. Y quiero también agregar una sexta razón por la cual a veces uno tiene dudas. Hay preguntas más precisas que podemos hacer que debieran darnos respuesta personal sobre nuestras dudas. Por ejemplo, y en esta sexta razón más bien va orientado hacia preguntas personales hacia usted y también hacia mí. La Biblia dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, dice el Señor. Entonces la pregunta, ¿usted ama a Dios y desea seguir sus enseñanzas en comunión con la comunidad cristiana que Dios le ha puesto para guiar su vida? Y obviamente tener la familia que Dios ha establecido como una iglesia que enseña la Biblia. En Juan capítulo 1 de Juan, en 1 de Juan, el apóstol Juan, capítulo número 4, versículo 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La verdad es que hay muchas evidencias que Dios dice en su palabra que debemos manifestar que es fruto de nuestra salvación. Hay maneras filantrópicas en que Dios en el Antiguo Testamento se presenta. De hecho, Jesús es la revelación de la persona de Dios. Pero Jesús ahora está en el cielo. Y la verdad es que la doctrina enseña que Jesús es Dios. Pero Él, cierto, ha dejado ahora su Espíritu Santo para que nosotros vivamos siendo guiados por Él. Y la manera en que podemos ver a Jesús y ver a Dios, también, cierto, ser guiados por el Espíritu Santo, es a través de la fe. Pero también es a través del amar a los que también aman al Señor, los hijos del Señor. Aquellos que se congregan, que realmente practican la comunión, lejos de los conflictos, lejos, cierto, de las discusiones, las divisiones, sino que buscan, cierto, la manera, como Dios dice en su palabra, de resolver las cosas en el Señor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces la pregunta es si amas a Dios y deseas seguir sus enseñanzas en comunión con la comunidad cristiana que Dios te ha llamado a servir, a vivir, cierto, en lo que significa el desarrollo de tu carácter. Muchas situaciones que ocurren en la iglesia son para probar quiénes son realmente los hijos del Señor. De hecho, la Biblia dice que es necesario que en la iglesia haya disensiones para que sean evidentes los que no son aprobados. Y la verdad es que
Hay mucha gente que entra a la iglesia para causar problemas. Quizás ni siquiera tiene el propósito de hacerlo, pero sus caracteres que no han sido, cierto, dóciles al Señor, provocan situaciones aún que dividen, cierto, el cuerpo de Cristo. Pero a pesar de todo, uno, cierto, debe permanecer en el Señor si ama a Dios y también, cierto, ama a la comunidad a la cual Dios le ha llamado. Entonces, estas preguntas van orientadas a examinar cuánto realmente de verdad hay en nuestra fe y nuestra convicción de ser hijo del Señor a pesar de las circunstancias y los problemas, manifestando su amor al redil al cual Dios nos llamó. ¿Se usted ha experimentado algún cambio en su vida espiritual y en su carácter? Estos cambios no siempre ocurren apresuradamente y puede parecer que van y vienen, pero el creyente en Jesús querrá vivir según el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que ya hemos mencionado, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. En tercer lugar, otra pregunta también es, si usted es una persona agradecida y manifiesta su amor a Dios por la preocupación hacia los demás, o solo tiene preocupación por sí mismo, su orgullo egoísta. Siempre está haciendo comparaciones con otros, que usted hace mejor esto, o hace mejor lo otro, cuando realmente está manifestando la centralidad en usted y no, cierto, realmente ser parte de ayuda a los que piensan que tienen faltas y realmente usted es mejor. Es una persona usted agradecida y manifiesta su amor y preocupación, cierto, tanto a Dios como a los demás. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Es importante establecer este principio de una manera correcta. La Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesús como su Salvador. Pero la fe viva realmente tiene un cambio en su carácter. Y ese carácter va asociado no solamente a decir yo amo al Señor, sino también amo a mis hermanos, también, cierto, veo necesidad de servicio a los demás. Y es obvio que no siempre podemos ayudar a todos perfectamente, pero cuando una persona ha sido salva por Jesús, habrá un deseo de vivir de una manera que ayudemos a los demás, y una forma, cierto, es la generosidad. De hecho, la generosidad es una evidencia de la gratitud que tenemos para con Dios por su misericordia. No es un pago que hacemos al Señor, es un acto de gratitud. Cuando se abren las ofrendas o los diezmos en una iglesia, no es cierto para pagarle a alguien o a Dios mismo, cierto, al siervo, a lo que usted destinará a la iglesia, si es un acto de gratitud por lo que Dios hizo. La salvación se obtiene solamente por la fe, pero una fe en Dios verdadera demostrará un amor hacia Dios y también un interés en servirle a Él y a otros. Las intenciones del corazón dicen muy fuerte si uno ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. De hecho, el Señor dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dudar sobre la salvación puede ocurrir seguido, pero sin embargo, si uno puede responder a estas preguntas que hemos hecho en forma positiva, uno está demostrando señales de una persona que conoce verdaderamente a Jesús y puede liberarse de las dudas, no solo por la respuesta a estas preguntas, sino porque Dios dice que tenemos que ocuparnos como hijos del Señor. Si aún persisten las dudas, es importante examinar si usted está o no está en la fe de salvación. Ahora, ¿existe una manera que podamos saber con certeza si somos salvos? La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 13, dice,
Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Vamos al final de nuestro estudio en esta hora. El apóstol Juan les dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y el apóstol Juan enseña que podemos saber con certeza que tenemos vida eterna. ¿Cómo? Dice, todo se basa en creer en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús, pero es una creencia no de aquí, sino del corazón. O entonces usted ha creído en Jesús como Señor y su Salvador, ha creído que resucitó de los muertos, y esto es lo que Dios requiere para la salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Usted ha creído en su corazón en Jesús como su Salvador y que Jesús es el Señor. La palabra Señor no es como nosotros usamos la palabra, cierto, Señor Soto, Señor Pedro y Señor, sino es el dueño, es realmente aquel que es el amo, es el Rey de Reyes, es aquel, cierto, que gobierna nuestra vida. No solamente hay que creer en Jesús como Salvador, sino también como Señor, aquel que va a gobernar nuestra vida. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y este no es un formulismo, no es un rezo, no es un rito, porque la Biblia dice, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces Dios quiere que tengamos certeza de salvación. Ahora, si usted dice que es un creyente y que le ha recibido el corazón y ha experimentado un cambio en su vida, pero ha quedado en el camino, necesita usted realmente entrar a la oficina, ¿cierto?, del confesatorio. Y el confesatorio no lo hace, ¿cierto?, en la oficina un pastor o un sacerdote. Usted personalmente puede acercarse al trono de la gracia, dice la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el abogado y puedo realmente abogar por ti, pero acércate a mí con confianza, porque yo estoy realmente abierto para escuchar tus pecados y decirte que la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario es eficaz para perdonar todos tus pecados. El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, y la confesión no es solamente tener un remordimiento, es decir, me arrepiento, pero no voy a hacerlo más, Señor, y pido tu ayuda para seguir caminando como tú quieres. Me he caído, he tomado, cierto, un poco del camino del charco de los cerdos, pero ahora quiero vivir, ahora sirviéndote de nuevo para ti, volver a tu comunión. Y gracias porque Jesús murió en la cruz por mí, porque su sangre me limpia de todos mis pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Si usted necesita la ayuda espiritual, la enseñanza de la voluntad de Dios para su vida, contáctese con nosotros al mail, ¿cierto?, a los teléfonos que podemos tener en nuestros medios para que usted pueda crecer, y aún le invitamos a congregarse con nosotros a través del medio, ¿cierto?, del Zoom, que tenemos reunión los domingos en la mañana para participar en la enseñanza principal. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.